Si tienes dinero en España y no vives aquí, hay una probabilidad muy alta de que estés pagando de más a Hacienda cada año, no porque hayas hecho algo mal, sino porque el sistema está diseñado para retener primero y devolver solo si tú lo reclamas. Y la mayoría no reclama porque nadie les avisa de que pueden hacerlo. El banco no trabaja para ti, retiene lo que la ley española le exige y punto. No verifica si tu convenio te da derecho a pagar menos, no te llama para avisarte y Hacienda tampoco. Solo el año pasado la agencia tributaria recaudó más de 2.800 millones de euros en retenciones a no residentes, una parte importante de dinero cobrado en exceso, tuyo, que se queda en las arcas públicas salvo que tú lo reclames. Y esto no afecta solo a quien ya vive fuera. Si estás en España y estás pensando en marcharte, lo que no sepas hoy sobre tu patrimonio financiero te va a costar dinero mañana. Hoy te doy el mapa: dividendos, intereses, acciones, participaciones, qué tributa, cuánto te están cobrando de más y qué hemos conseguido recuperar para clientes en tu misma situación. Bienvenido y bienvenida a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visirano y cada semana trabajo con inversores, empresarios y personas que tienen su patrimonio financiero en España, vivan aquí o fuera. Mi trabajo es convertir la complejidad fiscal internacional en decisiones claras que protejan lo que es tuyo. Empezamos. Este episodio no es para quien asume que el banco ya se encarga de todo, es para quien entiende que detrás de cada retención hay una decisión y que las decisiones sin información cuestan dinero. Si en el episodio anterior dedicado a los no residentes hablamos del ladrillo, ese activo que Hacienda vigila con lupa, hoy entramos en el terreno del capital financiero. Quédate hasta el final porque hoy voy a darte algo que muy pocos asesores explican con claridad. Hay situaciones en las que España no debería retenerte absolutamente nada y sin embargo lo hace. Y hay un plazo para reclamar lo que está corriendo ahora mismo. ¿Qué rentas financieras tributan en España si no vives aquí? Lo primero que necesitas tener claro es esto. Como no residente, solo tributas en España por las rentas que tienen origen español. Parece sencillo, pero la aplicación práctica no lo es. Los dividendos de cualquier sociedad española tributan aquí. Da igual que vivas en Londres, Miami o Dubái. Los intereses de tus depósitos o cuentas en bancos españoles también. Si tienes acciones en el IBEX o participaciones en fondos domiciliados en España, los rendimientos quedan bajo fiscalidad española. Y si vendes participaciones de una sociedad española, la ganancia patrimonial también tributa aquí, como regla general. La regla es clara: origen español, tributación española, pero el tipo que te aplican y lo que realmente deberías pagar son dos cosas distintas. Y en esa diferencia está el dinero. Empecemos con los dividendos, lo que el banco te retiene y lo que tú deberías de pagar. Este es el caso más frecuente en consulta y donde más dinero se pierde de forma silenciosa. El tipo general del impuesto sobre la renta de no residentes para dividendos es el 19%. Eso es lo que aplica el banco o la sociedad que te paga de forma automática sin verificar nada más. Pero España tiene firmados convenios de doble imposición con más de 90 países y la mayoría establecen tipos muy por debajo de ese 19%. El convenio con Estados Unidos, por ejemplo, limita la retención al 15%, y si tu participación en la sociedad supera el 25%, baja al 10%. El convenio con Alemania fija el 15% reducible al 5% si tienes más de una cuarta parte de la empresa. Y el convenio con Suiza establece el 15% con posibilidad de llegar al 0% en determinados supuestos. ¿Qué ocurre en la práctica? Que nadie en la cadena tiene la obligación de aplicar ese convenio por ti. El banco retiene el 19% porque es lo que la ley interna le exige. La sociedad que te paga el dividendo hace lo mismo y tú asumes que está correcto porque nadie te ha dicho lo contrario. Caso real: un socio residente en Estados Unidos con el 25% de una SL española cobra 40.000 euros anuales en dividendos. Sin convenio aplicado le retienen 7.600 euros. Con el convenio en vigor el tipo baja al 10 y paga 4.000 euros. Son 3.600 euros al año. Si sumamos los 4 ejercicios anteriores que no reclamó, la cifra crece de forma considerable. No es que el banco lo haga mal,
es que su trabajo y el tuyo son dos cosas distintas y si no actúas, ese dinero no vuelve. Seguimos con los intereses. Si mantienes cuentas remuneradas o depósitos en un banco español o préstamos constituidos aquí, esos intereses tributan en España al 19% con carácter general. Hasta aquí lo mismo de siempre, pero en el caso de los intereses, los convenios suelen ser todavía más favorables que con los dividendos, y hay uno en concreto que merece atención especial. El convenio con el Reino Unido establece un tipo del 0% para la mayoría de supuestos de intereses bancarios. Cero. España no puede retener nada y sin embargo el banco retiene el 19% de forma automática porque aplica la norma interna sin verificar dónde resides ni qué convenio te protege. El convenio con Estados Unidos fija el 10% y el convenio con Emiratos Árabes va más lejos todavía. No establece un límite, sino que atribuye la tributación exclusivamente al país de residencia del perceptor. Si eres residente en Dubái y cobras intereses de un banco español o por un préstamo, España no debería retenerte absolutamente nada. Así de técnico, así de costoso cuando no lo sabes. Caso real, un cliente residente en Reino Unido con varios depósitos en España llevaba 3 años con una retención del 19% sobre sus intereses. El convenio decía que España no podía retener nada. Recuperamos lo cobrado en exceso y los últimos 4 ejercicios, una cifra que él daba por perdida y que llevaba acumulándose en silencio desde el día en que se fue. No es una situación marginal. Es más frecuente de lo que parece, y el plazo para reclamarlo tiene fecha de caducidad. Seguimos con las ganancias patrimoniales. Aquí tenemos 3 escenarios que no se pueden confundir. Cuando vendes activos financieros con origen español, las reglas cambian según lo que vendas, y confundir los 3 escenarios puede costarte decenas de miles de euros. El primero, acciones cotizadas en bolsa española. La regla general de los convenios es que las ganancias por venta de acciones cotizadas solo tributan en el país de residencia del vendedor. Si resides en Francia y vendes acciones de una empresa del IBEX, esa ganancia no tributa en España, tributa en Francia. Hasta aquí, favorable. El segundo, participaciones en sociedades no cotizadas SLs o SA cerradas. Aquí la situación cambia. La ganancia por vender tus participaciones en una SL española tributa en España al 19% como regla general. Algunos convenios modulan esto y trasladan la tributación al país de residencia, pero depende del convenio concreto y de la estructura de la sociedad. Revisarlo antes de ejecutar la operación, no después, es la diferencia entre planificar y pagar el error. Y el tercero es el que más sorprende y también el más caro cuando no se conoce: las sociedades con activos inmobiliarios. Si la sociedad cuyas participaciones vendes tiene más del 50% de su activo compuesto por inmuebles en España, la ganancia tributa en España, aunque el convenio establezca lo contrario para participaciones ordinarias. Es una cláusula antiabuso que Hacienda aplica con rigor absoluto. Te cuento el caso real de una estructura diseñada para canalizar la venta de un inmueble a través de una sociedad, pensando que así se evitaba la tributación española sobre la ganancia. Cuando llegó el momento de vender las participaciones, la cláusula antiabuso se activó. El error de planificación costó decenas de miles de euros que, con una revisión previa, no habrían sido necesarios. El escenario de salida tiene que estar contemplado desde el principio, no cuando ya tienes el comprador en la mesa. ¿Qué ocurre si estás pensando en irte? Pues hay cosas que resolver antes de salir. Cada vez recibo más consultas de personas que todavía residen en España, pero están planificando su traslado. Y hay una decisión que casi siempre se toma tarde. ¿Qué hacer con el patrimonio financiero acumulado antes de cambiar de residencia fiscal? Si tienes fondos de inversión con plusvalías latentes, la decisión de rescatarlos antes o después de la salida puede tener un impacto enorme. No es lo mismo tributar como residente español con tipos del ahorro que van del 19 al 30% según el tramo, que hacerlo como un residente con un convenio que establece un tipo del 10% o que directamente atribuye la tributación al país de destino. Y hay algo que mucha gente desconoce: la salida fiscal de España no se produce de forma automática con mudarse.
Hacienda puede considerar que sigues siendo residente fiscal español si mantienes aquí el núcleo de tu patrimonio o tus intereses económicos principales. La documentación de esa salida tiene que ser impecable y tiene que contarse la misma historia en España y en el país de destino. Coherencia, esto es lo que Hacienda va a buscar. Este análisis previo a la salida es una de las consultas con mayor retorno para el cliente y también una de las que más se demoran hasta que ya es demasiado tarde para optimizar. Antes de continuar, si este episodio te está abriendo los ojos, suscríbete y compártelo, porque la mayoría descubre que lleva años pagando de más justo después de escuchar este contenido. Ayuda a otros inversores a no regalar dinero a Hacienda. Seguimos. Y ahora vamos a lo que más duele. Voy a compartir contigo los 4 errores con los que más me he encontrado. No son errores de personas descuidadas, son errores de personas que confían en que el sistema funciona a su favor cuando en realidad está diseñado para funcionar a favor de quien recauda. El primero y más extendido, asumir que la retención es correcta y definitiva. Ya lo hemos visto en los 3 bloques anteriores. El banco o la sociedad retiene lo que la ley interna le exige, no verifica convenios, no ajusta tipos, no te avisa. Si no actúas, ese exceso no vuelve. He visto clientes con 4 años de retenciones excesivas acumuladas que nunca reclamaron porque daban por bueno la retención practicada y lo que les descontaban. El segundo, no tener actualizado el certificado de residencia fiscal. Para aplicar un convenio necesitas demostrar dónde resides. Ese certificado lo emite la autoridad tributaria de tu país de residencia y tiene validez limitada y hay que renovarlo. Si no lo tienes cuando cobras dividendos o intereses, no puedes exigir el tipo reducido aunque tengas perfecto derecho a él. Es un requisito formal que, cuando falta, anula un derecho legítimo. El tercero, pensar que una sociedad extranjera interpuesta elimina la tributación española. Constituir una sociedad en otro país para cobrar dividendos españoles no elimina automáticamente la retención. Hacienda aplica cláusulas antiabuso y puede tratar la estructura como transparente si no tiene sustancia económica real. He visto estructuras que costaron miles de euros en constitución y que, cuando llegó el momento de cobrar, Hacienda ignoró por completo. La forma sin fondo no protege. El cuarto es especialmente relevante para quien está en proceso de salida: confundir la tributación española con la del país de residencia. El convenio evita la doble imposición, pero no elimina la obligación de declarar en ambos países. Si España te retiene el 15% por dividendos y no lo declaras en tu país de residencia, pensando que ya pagaste aquí, puedes tener un problema fiscal en destino que no tiene nada que ver con España. Lo que no es un error es falta de información, y eso tiene solución siempre que llegues antes de que prescriban los plazos. Lo que hemos recuperado, resultados, no promesas. No voy a explicar todo el proceso porque es muy técnico, pero sí quiero que sepas qué hemos conseguido para clientes en situaciones como la tuya, porque los resultados son la mejor forma de entender si esto merece tu atención. Hemos recuperado retenciones excesivas en dividendos de los últimos 4 años para socios de empresas familiares que llevaban años pagando el tipo general sin aplicar su convenio. Retenciones del 19% sobre depósitos o préstamos que no debían haber tributado aquí. Las retenciones se practicaron según la norma interna, pero nosotros lo corregimos según el convenio. Y hemos evitado costes de decenas de miles de euros en operaciones de venta de participaciones, simplemente por analizar la estructura antes de ejecutar la operación, no después. En todos estos casos hay un denominador común: alguien llegó antes de que prescribiera el plazo, porque el plazo de 4 años corre. Cada enero que pasa pierdes la posibilidad de reclamar un ejercicio más. Lo que hoy puedes recuperar, mañana se pierde para siempre. Gestionar activos financieros en España, vivas aquí o fuera, no tiene por qué ser un ejercicio de fe ciega en que alguien se encarga. Requiere un proceso y ese proceso tiene 4 pasos. Primero, claridad. Saber exactamente qué rentas tienes, qué convenio te protege y qué plazos no puedes dejar vencer. Sin claridad, cualquier decisión es un disparo a ciegas.
Segundo, estructura, organizar la documentación y los procesos para que cada tipo se aplique correctamente desde el origen. La estructura evita que tengas que reclamar lo que nunca debiste pagar. Tercero, el crecimiento, recuperar las retenciones excesivas de años anteriores y reinvertir ese capital en lo que realmente importa. El dinero recuperado es dinero que vuelve a trabajar para ti. Y cuarto, libertad, la tranquilidad de saber que tu patrimonio financiero en España está optimizado, documentado y protegido frente a cualquier requerimiento. Que si Hacienda llama, tu situación está perfectamente soportada. La mayoría cree que si el banco o la empresa retiene, ya está todo hecho, hasta que descubre que lleva años pagando de más sin que nadie les avise. Y entonces ya hayan prescrito ejercicios que habrían sido recuperables. Si eres no residente con dividendos, intereses, acciones o participaciones en España, o si estás aquí y estás pensando en dar el salto, esta es exactamente la clase de situación que conviene revisar con calma, con un criterio que entienda que tu patrimonio no tiene fronteras. Te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.